Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a este espacio, una producción especial de la Universidad de Guadalajara, Coronavirus, la pandemia. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y llegamos a varias ciudades de México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Entre otros temas, hoy hablaremos de la Organización Panamericana de la Salud y el informe en torno a que en 20 países de América Latina el 40% de la población está inmunizada. Sin embargo, 5 países no alcanzan todavía ni el 20%, le diremos de quiénes se trata. Nicaragua y Haití, los países que tienen pues todavía un índice de vacunación bajo. Hoy estaremos también haciendo hincapié en estos dos países y veremos qué es lo que está sucediendo. En México, autoridades sanitarias advierten que hay indicios de una cuarta ola de COVID-19 en el país al aumentar el número de decesos y casos activos. La farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo con un organismo de las Naciones Unidas para que el tratamiento antiviral oral contra COVID sea accesible en países de bajos y medios ingresos. De todo esto y mucho más estaremos hablando a lo largo de la siguiente hora. Mientras tanto, vayamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. Los países de América Latina y el Caribe han enfrentado a la COVID-19 en medio de desigualdad, pobreza, una serie de enfermedades y de escasez de recursos económicos y materiales para hacer frente a la pandemia. En el segundo año de la circulación del virus SARS-CoV-2, las naciones Brasil, México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia se colocan en los primeros lugares con mayor número de defunciones a nivel global. Cada nación enfrenta una serie de factores que los hace vulnerables al virus SARS-CoV-2 y a la serie de variantes que circulan en el mundo. Desde hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido que estos países podrían ser un reflejo de lo que acontece en Europa y tener una incidencia mayor de contagios y muertes. Aunque la vacunación avanza a pasos lentos, ya son una treintena de países de las Américas que alcanzan el objetivo planteado por la OMS de tener el 40% de la población completamente vacunada antes de que finalice el año. Sin embargo, este organismo también ha mencionado que la inmunidad colectiva contra COVID-19 se logra cuando el 60 al 70% de la población es inmune. Sin embargo, los países del mundo están lejos de alcanzar este porcentaje una vez que concluya el 2021. Los países que tienen más población completamente vacunada son Chile, Uruguay, Cuba, El Salvador y Panamá. Y hay que recordar que Argentina, Chile, Costa Rica y México empezaron a vacunar en la última semana de diciembre de 2020 y sin embargo este último país apenas si tiene el 48% de su población vacunada completamente. La baja cobertura de vacunación en las Américas podría tener un escenario catastrófico como el que se vive en Europa, en donde varios países regresaron a las restricciones sociales, recreativas y laborales. En tanto, en las Américas, algunos sistemas de salud advierten que comienzan a tener un alza de casos, por lo que el periodo Navidad-Reyes Magos podrían tener un panorama similar al año pasado. A la fecha por continente, América registra más casos confirmados de coronavirus desde que inició la pandemia. Le sigue Europa, Asia, África y Oceanía. Informó Isaura López Villalobos. Gracias, Isaura, por este informe que iremos poco a poco desmenuzando. Antes vayamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, para que nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos presente el informe más reciente del organismo. Pablo, te escuchamos. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios de coronavirus rondan los 257 millones en el mundo, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, y el total de fallecidos a nivel global se aproxima a los 5,2 millones.
Por regiones, América prácticamente se sitúa en los 96 millones de casos positivos y sobrepasa los 2,3 millones de fallecimientos. Europa se acerca en segundo lugar, ya que tiene casi 83,8 millones de casos confirmados y sobrepasa el 1,5 millones de muertos. Las cifras del sudeste asiático son la mitad, cerca de 44 millones y medio de positivos y más de 700.000 muertos, y el resto de regiones tienen datos muy lejanos. El Mediterráneo oriental, más de 16,6 millones de casos y algo menos de 310.000 muertos. El Pacífico occidental, casi 10 millones de contagiados y algo más de 150.000 muertes. Y África, por su parte, está por encima de los 6,2 millones de casos positivos y por debajo de los 140.000 fallecidos. En cuanto al ranking de países, sigue encabezado por Estados Unidos, con más de 47,3 millones de casos. India, en segundo lugar, sobrepasa los 34 millones y medio y Brasil, a continuación, ya está por encima de los 22 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos se acerca a los 770.000, Brasil supera los 612.000, India oscila alrededor de los 466.000 y después ya lejos a continuación vienen otros países. Por ejemplo, México supera los 292.000 y a continuación Rusia y ligeramente Perú son los otros únicos países por encima de las 200.000 muertes por COVID. Y en cuanto a los datos de vacunación, la última cifra aportada por la OMS es de más de 7.400 millones de dosis administradas en el mundo. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pablo, por esta información que nos actualiza el número, el panorama mundial que hay en estos momentos en torno a la pandemia de COVID-19. Y mire, en Colombia, Ricardo Ferro, del partido político Centro Democrático, presentó un proyecto para volver obligatoria la vacuna contra COVID-19 en ese país. Ricardo Ferro, del partido político Centro Democrático, presentó un proyecto para volver obligatoria la vacuna contra COVID en Colombia. Volver obligatoria la vacuna contra el COVID para todos los colombianos y extranjeros residentes en Colombia que sean mayores de 16 años. De esta manera vamos a salvar millones de vidas en nuestro país. Es importante aclarar que estas no son las primeras vacunas obligatorias en nuestro país. Ya existe un plan obligatorio de vacunación para todos los niños en Colombia. De esta forma, el Congreso lograría que Colombia no vuelva a confinarse por los altos picos, como sucedió en 2020. Aquí lo que estamos buscando es garantizar que se salven la vida de los que se están vacunando, pero también de las personas que pueden terminar contagiadas por cuenta de aquellos que de manera irresponsable no se han querido vacunar. Esta propuesta se da en un contexto en el que los países están reaccionando ante la negativa de vacunarse de algunos grupos de edad, con el temor de nuevas olas de contagios como está sucediendo en Europa, informó Elizabeth Ortiz. Aunque nuestro país suma una semana más a la baja en cuanto a número de contagios y muertes por COVID-19, las autoridades sanitarias en México no descartan la posibilidad de que se presente una cuarta ola de contagios en nuestro país y que esta podría ser muy cruda. Advierte el secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, que ya hay indicios de una cuarta ola de COVID-19 en México, tras registrarse 227 nuevas muertes por coronavirus y un total de 292.372 confirmadas, además de otras 3.306 casos, para sumar los 3.862.137 casos detectados hasta el domingo. México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, y el 15º en número de contagios confirmados, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Aunque el país ha hilado 16 semanas consecutivas de descenso en los contagios y está en sus puntos mínimos de infecciones tras una tercera ola que alcanzó su pico entre julio y agosto, hoy se presentan pequeños indicios de una cuarta ola. Las autoridades sanitarias reconocen que con base en las actas de defunción, la pandemia rondaría los 440.000 fallecidos en el país y estiman que México acumula en realidad 4.083.910 contagios. Respecto a las defunciones, la Ciudad de México es el foco de la pandemia, porque acumula cerca del 18% de todos los decesos a nivel nacional, informó
Rocío López Fonseca. Hemos hablado en los últimos días de la situación en Austria, este país donde a pesar de que la población pues no es mucha, digamos, no es un país muy grande, el porcentaje de vacunados sí es menor en comparación con otros países de Europa e incluso de América Latina. Es por ello que a partir de este lunes se llevaron a cabo nuevas restricciones. Nuestro compañero Jordi Kusch, corresponsal de la agencia EFE ahí en Austria, nos cuenta. Adelante, Jordi, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación en Austria sigue siendo dramática, con un nivel de contagio jamás visto desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Desde hace varios días se contabilizan en este país centroeuropeo en torno a las 15.000 nuevas infecciones diarias, lo que ha hecho que se estén saturando los hospitales. Todo ello en un país que cuenta con uno de los sistemas sanitarios más sofisticados y completos del mundo. Ante la fuerte subida del número de personas en estado crítico, en su mayoría personas no vacunadas, el gobierno ha decidido finalmente decretar un nuevo confinamiento para todo el país y para toda la población, esté vacunada o no vacunada. Además, a partir de febrero próximo, la vacunación contra el coronavirus será obligatoria en Austria, lo que ha desatado una ola de indignación entre los círculos negacionistas y críticos con la gestión de la pandemia. El pasado sábado salieron decenas de miles de manifestantes a las calles del centro de Viena. Si bien una importante parte de estas personas eran ciudadanos comunes, incluyendo familias, las marchas estaban claramente lideradas por grupos de extremistas de derechas y neonazis. Pero a diferencia de lo sucedido en Holanda y Bélgica estos días, en la protesta austríaca apenas hubo actos de violencia. Desde el lunes rige pues un nuevo confinamiento, el cuarto desde el estallido de la pandemia. Este nuevo lockdown afecta a todo el comercio no esencial, restaurantes, bares, museos, eventos culturales y deportivos. La población solo puede salir de sus casas para ir a trabajar siempre con una prueba PCR negativa o para ir a estudiar o para ir al médico. Eso sí, siempre se puede salir a dar un paseo cerca de la casa, lo que hace que este confinamiento sea moderado comparado con el de otros países. El malestar con los políticos es enorme también entre el 66% de la población vacunada por la incapacidad de las autoridades de motivar a la gente a inmunizarse contra el coronavirus. Varios ministros del gobierno se han disculpado en público ante la población, al tiempo que insisten en la necesidad de descongestionar los hospitales, donde el personal está llegando al límite de sus fuerzas. El nuevo confinamiento durará previsiblemente 20 días hasta el 12 de diciembre, para cuando las autoridades esperan levantar las restricciones al menos a la población vacunada. Todo dependerá, sin embargo, a la reducción de los contagios y del avance de la campaña de vacunación, incluyendo la de la tercera dosis, considerada clave para romper esta cuarta ola de la pandemia. Informó Jordi Kusch desde Austria para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Jordi, por este informe muy oportuno, además muy necesario, directamente desde ahí, este país donde hoy por hoy se está viviendo una situación realmente muy, muy complicada. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Como se lo hemos venido contando, México ha sido sede de la fabricación de dosis de vacunas del laboratorio AstraZeneca. Es el laboratorio Liamón donde se están envasando estos biológicos que llegan, por cierto, desde Argentina. Bueno, pues desde ahí ya han salido 60 millones de dosis anti-COVID fabricadas para América Latina. Luego del convenio entre México y Argentina para producir e envasar la vacuna de AstraZeneca contra COVID, los primeros envíos de dosis fueron en mayo de este 2021. En Argentina se produce la vacuna, mientras que el laboratorio mexicano Liamont se encarga del proceso final, del envasado de este biológico. En la recta final del segundo año marcado por la pandemia, este laboratorio ya rebasó las 60 millones de dosis fabricadas en la planta ubicada en el Estado de México, entidad que colinda con la Ciudad de México, la más afectada por COVID.
El convenio entre ambos países implica que otras naciones de Latinoamérica se benefician con la distribución de vacunas en la región. Mediante un comunicado, este laboratorio informó que la planta cuenta con los más altos estándares de calidad y seguridad mundial. Es la más moderna de Latinoamérica y la primera con tecnología de aisladores, lo cual garantiza una absoluta esterilidad del producto. Liomont cuenta con 3 plantas farmacéuticas en México, con la capacidad de fabricar medicamentos, proteínas recombinantes y medicamentos biotecnológicos, informó Elizabeth Ortiz. Muy importante, sin duda alguna, la presencia de AstraZeneca en nuestro país, en la fabricación y el envasado, sobre todo en el envasado de estas dosis que hacen posible que la distribución hacia América Latina sea mucho más rápida. Vamos ahora con Clara Palma. Ella es corresponsal de la agencia EFE, está en Alemania y nos cuenta precisamente qué es lo que está sucediendo ahí. Vaya, que tampoco han tenido muy buenas noticias en los últimos días. Clara, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La incidencia acumulada sumó en Alemania este lunes otro nuevo pico, con 386,5 nuevos contagios con coronavirus por cada 100.000 habitantes en 7 días, mientras la tasa insuficiente de vacunación del 68% abre el debate sobre la obligatoriedad del pinchazo. La incidencia está subiendo rápidamente, 372,7 ayer, 303 hace una semana y 95,1 hace un mes. Las autoridades sanitarias notificaron 30.643 nuevas infecciones en 24 horas y 62 muertos. Entre tanto, la cifra de casos activos se dispara a 637.200, según datos del Instituto Robert Koch de Virología, actualizados la pasada madrugada. La tasa acumulada de ingresos en 7 días se sitúa actualmente en 5,34 y la ocupación en las UCIs de pacientes con COVID-19 es del 15,3% de camas disponibles en las unidades de críticos. Sin embargo, la tasa de vacunación en Alemania sigue siendo de las más bajas de Europa, con apenas un 70,5% de la población vacunada, el 68% con la pauta completa. Esto ha abierto el debate sobre una posible obligatoriedad. En declaraciones a la cadena pública ZDF, el presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, subrayó la importancia de vacunar al máximo número de personas, también de administrar la dosis de refuerzo a aquellos inmunizados ya con la pauta completa. No obstante, se mostró más contenido en lo que respecta a la obligatoriedad de la vacuna, que debería ser estudiada como último recurso, agregó. El titular de Sanidad alemán en funciones, Jens Spahn, realizó declaraciones muy contundentes este lunes. Así, alertó de que al final del invierno los alemanes estarán vacunados, sanados o muertos, en un mensaje directo a la población para que se ponga la vacuna contra la COVID, quien no lo haya hecho ya. Con la variante Delta esto es muy probable. Por eso insistimos tanto en recomendar la vacuna, agregó. Reportó desde Alemania para el programa Coronavirus, la pandemia, Clara Palma. Gracias, Clara, por este informe también muy oportuno. Y mira, fabricantes de medicamentos genéricos podrán hacer posible el acceso del tratamiento oral contra COVID-19. La farmacéutica Pfizer firmó un acuerdo con The Medicine Patent Pool, la organización de salud pública respaldada por Naciones Unidas, para que el candidato a tratamiento antiviral oral contra COVID sea accesible en países de ingresos bajos y medios. Este acuerdo va a permitir suministrar a países que comprenden aproximadamente el 53% de la población mundial. Los datos provisionales del estudio de fase 2 y 3 demostraron una reducción del 89% en el riesgo de hospitalización o muerte relacionada con COVID en comparación con placebo en adultos de alto riesgo no hospitalizados con COVID-19 dentro de los 3 días posteriores al inicio de los síntomas, con resultados similares observados dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Según los términos del acuerdo de licencia principal entre Pfizer y esta organización, los fabricantes de medicamentos genéricos calificados en todo el mundo a los que se les otorguen sublicencias podrán suministrar el medicamento en combinación con ritonavir a 95 países, cubriendo hasta aproximadamente 53% de la población mundial. El medicamento se debe tomar junto con ritonavir, que actúa contra el VIH, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica para saludar a nuestra compañera Isaura López Villalobos, que nos tiene más información. Isaura, te escuchamos, bienvenida.
Hola Belén, auditorio, ¿qué tal? Buenos días. Pues hoy los medios de comunicación a nivel internacional y también la Organización Mundial de la Salud pues están advirtiendo de este repunte que tienen los países europeos y que podrían reflejarse en América Latina en las próximas semanas de no tomar las medidas pertinentes para prevenir los casos de COVID-19. Un panorama que se vislumbra al año pasado y quizás podría ser menor, pero sí es de suma importancia tomar las medidas preventivas para prevenir, pues, la redundancia, estos daños que ocasiona la enfermedad COVID-19. Ya lo escuchábamos con nuestro compañero de la agencia EFE desde Ginebra, de la Organización Mundial de la Salud, de que este organismo está advirtiendo de que podrían generarse 700,000 personas, o más bien 700,000 personas podrían fallecer desde este momento hasta marzo por COVID-19 en Europa, si se mantiene la actual tendencia de contagios. Esto lo alerta la Organización Mundial de la Salud en las primeras horas en que da a conocer esta información. En días pasados, recordar que había dicho cerca de 500,000, pero ante el panorama que se vive en estos países europeos, pues es muy lamentable. Los pronósticos de la Organización Mundial de la Salud apuntan que 25 países de la región europea, que incluye a 53 de este continente y Asia Central, se arriesgan a sufrir falta de camas en hospitales y que 49 alcanzarían una situación de estrés alto o extremo en las unidades de cuidados intensivos desde hoy hasta el próximo mes de marzo de 2022. Recordar que ya algunos países han hecho movilización de pacientes a otros lugares ante la alta demanda y saturación que se tiene en la cuestión hospitalaria, sobre todo en estas camas de unidades de cuidados intensivos donde están los pacientes con COVID-19 de forma grave y donde las exacerbaciones y las afectaciones al sistema pulmonar pues cada día se complica. Principalmente recordar que es a nivel mundial. Las personas que se ven más afectadas son aquellas que tienen obesidad, sobrepeso, problemas pulmonares, diabetes, hipertensión, problemas del corazón o cáncer, o son o tienen alguna otra enfermedad. También se menciona que una situación que afecta principalmente pues es este panorama de que ya es un reflejo que podría presentarse en América Latina, que es el tema del día de hoy, donde ya dábamos cuenta cuáles son los países que tienen el mayor número de fallecimientos, entre estos México, que está en los primeros lugares a nivel mundial con el mayor número de fallecimientos. También Brasil, un panorama pues que no es nada halagador, y que este próximo diciembre y Reyes de Mago esperemos no padecer la misma situación que se vivió el año pasado. Y Australia detecta también una situación difícil y complicada de lo que es la enfermedad COVID-19. Así es que ya se venía advirtiendo desde mediados de este año de que la temporada invernal sería muy complicado para todas las personas y sobre todo aquellas con enfermedades crónicas degenerativas como las que ya mencionamos, de que sería catastrófico la enfermedad COVID-19 y que podría pues tener un panorama más cruel o más duro que el año pasado. Pues es parte de la información. Muchas gracias, Isaura. Como siempre, un gusto saludarte y escucharte en este espacio. Buen día. Gracias, buenos días. Y bueno, este reporte de nuestra compañera Isaura López Villalobos también nos da pie para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, pues quizá valga la pena retomar un poquito esto que hablábamos antes de entrar al aire, doctor, sobre las cifras recientes que da a conocer el gobierno federal respecto al número de casos de COVID-19 y muertes. En términos generales, ¿continúa esta tendencia a la baja, doctor, en México? Es correcto. Continúa a la baja. De hecho, cuando analizas lo ocurrido la semana que ha concluido recientemente con respecto a la semana anterior, la reducción en el número de casos fue 12%. Y de igual manera una proporción parecida de fatalidades. De hecho, por ejemplo, en los últimos 4 días, las muertes han oscilado en México entre 50 fallecimientos, 65 fallecimientos, que son las cifras más bajas de
fallecimientos en un día durante la tercera ola de la pandemia de COVID-19, digamos, de junio a la fecha. Entonces, sí, el panorama epidemiológico en ese sentido es alentador. Ya han transcurrido aproximadamente 12 semanas con reducción progresiva, y en las últimas 4 por lo menos ha sido más marcada la reducción de número de casos y de fallecimientos. Claro. Ahora, doctor, esta tendencia parece no corresponder, al menos hasta ahora, hay que decirlo, con esta declaración que llamó mucho la atención, lo decíamos ayer, del secretario de Salud en México, en el sentido de que nos podríamos estar preparando para entrar a una cuarta ola fuerte en México. Sí, me pareció rara la declaración, porque él hablaba de indicios que podrían sugerir el inicio de una cuarta ola. Lo que yo creo es que existen condiciones que podrían hacer propicio el surgimiento de una cuarta ola, pero por los números en este momento me parece que no hay indicios del inicio de una cuarta ola. Mira, hay incremento en el número de casos y de ocupación hospitalaria en Oaxaca, por ejemplo, pero no identifico algún otro estado de la República Mexicana que esté teniendo un incremento significativo, que sea tendencia epidemiológica, para pensar que es, como lo señaló el secretario de Salud, indicios del inicio de una cuarta ola. ¿Por qué decía yo que existen condiciones para que se pueda presentar? Bueno, lo comentábamos ayer, Belén, el porcentaje de población mexicana vacunada con esquema completo está en el 51%. Si tú lo comparas con los países europeos que están viviendo la cuarta ola, lo decíamos también ayer, el promedio de ellos está en el orden del 62-63% de población vacunada con esquema completo. Entonces estamos como 10 puntos porcentuales abajo, y eso podría ser un factor que es propicio para aparición de una cuarta ola, como también el hecho de que en México y prácticamente en todos los estados de la República Mexicana ha ocurrido ya una reapertura a todas las actividades económicas, tanto esenciales como no esenciales, y en porcentajes ya muy altos. Por ejemplo, el aforo a estadios, a centros de espectáculos, etcétera, pues ya se fue prácticamente a 90% el aforo en la mayor parte, ¿no? Entonces esto pues es prácticamente apertura total. Y luego ocurrió festividades de Día de Muertos y de Día de Santos a inicios de noviembre, y luego ocurrió el Buen Fin, que reunió a cantidades de personas en plazas, en centros comerciales, etcétera. Y bueno, vendrán las fiestas decembrinas. Los puentes vacacionales, doctor, que tuvimos a lo largo de este mes también. Efectivamente, entonces, que podrían existir condiciones para que se presente una cuarta ola, definitivamente. Y yo creo que podemos vivirla. Pero que en este momento ya haya indicios, yo no lo tengo claro. Vamos a regresar con el tema, sí, doctor, y otros temas también que tenemos preparados para usted después de la pausa. Presentan un panorama de salud en este 2021 para países de América Latina. A principios de noviembre, autoridades sanitarias de Colombia, Costa Rica, Chile y México realizaron la presentación del Panorama de la Salud 2021, que incluye una serie de indicadores, tendencias y nuevos datos
sobre la salud de la población y el desempeño del sistema de salud de los 38 países miembros de la OCDE y 6 socios clave. La publicación incluye estadísticas sobre el estado de salud, los factores de riesgo, el acceso y la calidad de la atención médica, medicamentos, los recursos de salud y por primera vez mide el impacto en la salud del COVID-19, el cual ha sido, dicen, dramático. Al 8 de noviembre se contabilizaron a nivel mundial cerca de 250 millones de casos positivos de COVID-19 y 5 millones de muertes. Más o menos la mitad de estas cifras corresponde a los 38 países de la OCDE. Sin embargo, considerando que a nivel internacional existen grandes diferencias en las definiciones para registrar infecciones, hospitalizaciones, muertes y pruebas, los mejores indicadores para conocer el impacto de la COVID son la sobremortalidad y la esperanza de vida. A los trabajadores de la salud corresponde cerca del 8% de los casos de COVID-19 y cerca del 2% de las muertes por la enfermedad. En promedio, de enero de 2020 a junio de 2021 se registraron 16% más defunciones que el promedio de muertes ocurridas en 5 años, de 2015 a 2019. Este exceso de mortalidad es atribuible directa o indirectamente a la COVID-19. Según los mismos datos por la pandemia, en México se observó el exceso de mortalidad más alto entre los países de la OCDE, así como importantes trastornos en la prestación de otros servicios de salud. En México, la mortalidad por todas las causas durante 2020, los primeros 6 meses de 2021, aumentó 54.8% en comparación con el promedio de 2015-2019, lo que permite deducir que el impacto de la pandemia ha sido muy superior a lo imaginado y esperado por las autoridades sanitarias mexicanas, informó Rocío López Fonseca. Doctor, para ir cerrando un poco el tema con el que iniciábamos hoy, en el caso particular de México, en donde pues, esta tendencia continúa a la baja en medio de estas declaraciones de una eventual cuarta ola, que de cualquier manera no estamos exentos, doctor, por estos factores que usted ya mencionaba. Así es. Y lo cual nos lleva a insistir, doctor, sobre esta situación de seguirnos cuidando. Claro. Incluso en los planteles escolares, donde también han regresado ya prácticamente, bueno, no prácticamente, a la normalidad. Así es. Ya todos los niños a clases, doctor. Sí, fíjate, Belén, qué interesante. Y creo que esto debe ser un mensaje para quienes nos escuchan en cuanto a la importancia de las que conocemos como las medidas no farmacológicas de prevención de la COVID-19. ¿Cuáles son las medidas farmacológicas de prevención? La vacuna. Estamos en eso de acuerdo. Y las no farmacológicas, pues son cubrebocas, distancia, lavado de manos, todo lo que hemos repasado aquí en tantos momentos. El punto es que para México, por ahora, y esperemos que así siga, el retorno a actividades escolares presenciales en educación básica y en educación media, primaria y secundaria, preescolar incluso, no ha representado un incremento en el número de casos de COVID, no ha representado un rebrote epidemiológico y como bien tú lo señalas, ya ha transcurrido un tiempo en el cual podríamos ya haberlo observado. Entonces, este grupo, este sector de la población no está vacunado, lo cual significa que las medidas, los protocolos preventivos funcionan y funcionan muy bien. El mensaje es que si estamos vacunados, extraordinario, pero si además adoptamos las medidas que hemos comentado, 2 veces extraordinario. Eso nos puede ayudar a que no se presente una cuarta ola, eso nos puede ayudar a que en el futuro cercano, en todo el mundo incluso, se logre abatir COVID-19 como epidemia o como pandemia. Quedará como una enfermedad endémica, como una enfermedad estacional, en donde seguirá habiendo casos de COVID por años posiblemente, y seguirán ocurriendo a lo mejor también algunos casos graves, pero ya no como epidemia. Entonces, creo que el mensaje es
claro. En los planteles escolares seguramente se están cuidando bien los protocolos, que no se baje la guardia, porque luego la cotidianidad, incluso en esos detalles, puede relajar las medidas estrictas de control, precisamente por lo cotidiano, que no deje de haber agua y jabón en cantidad suficiente, que no deje de haber gel de alcohol, que sigan llegando los niños con su cubrebocas, que los padres sigan cuidando mucho el trayecto, que no lleven a los niños enfermos a la escuela, que no les den paracetamol para que lleguen sin fiebre. Todo eso se tiene que cuidar perfectamente y que se siga teniendo adecuada ventilación. En algunos lugares, autoridades educativas y autoridades sanitarias en México han anunciado que posiblemente durante el periodo más frío se pudiera volver a tener algo de actividad no presencial, porque sería más difícil tener abiertos los espacios con el frío, que a veces en algunos estados de la República Mexicana el frío es mordente, ¿no? Sí. Entonces, puede darse ese fenómeno, pero es muy diferente ya respecto de lo que habíamos venido teniendo en los meses previos, ¿no? Sí, totalmente, doctor. Y bueno, sí tener esta conciencia muy clara y sobre todo continuar en el proceso de vacunación, que las autoridades continúen con estos ritmos que venían teniendo, que pareciera que se ha frenado un poco, que la gente que falta por vacunarse acuda a vacunarse. Sí, hombre. Y esto nos llevará, doctor, a por qué no incluso poder aspirar a no tener que pasar una cuarta ola o no de la magnitud que se está viviendo en Europa, por ejemplo. Claro, hay que aspirar a eso, porque no porque escuchemos que Europa está viviendo una cuarta ola y que está muy intensa, pues aprendamos de eso. Claro. Y tratemos de evitar al máximo posible en los países de América Latina ese riesgo. Las medidas las conocemos. Está primero en nosotros, en cada uno. Está en el ámbito familiar la protección y por lo tanto eso impacta de forma comunitaria. Sí, doctor, porque nada más ya un muy breve comentario para avanzar hacia otros países de América Latina, pero claro, cada vez me resulta más frecuente escuchar personas que piensan que la pandemia ya concluyó y que ya no hay riesgo. Y esto lo vemos, doctor, en las calles, en los centros comerciales, en las plazas, incluso hasta en el ámbito social, en los restaurantes, en los bares, donde las personas ya acuden prácticamente como si el virus ya no existiera. A mí en lo particular sí me preocupa, doctor, tengo que confesarlo, porque incluso el uso de la mascarilla también poco a poco se ha dejado de lado. Sí, a mí también me preocupa. Tienes toda la razón, Belén. Es lo que vemos en el día a día en las últimas semanas y efectivamente la pandemia no ha terminado. La pandemia sigue con intensidad en diversos países, pero además, aun cuando estemos en la parte más baja de la tercera ola que ocurrió en México, la enfermedad está latente. Y tú lo dices perfectamente bien, 20% de la población no ha acudido a vacunarse habiendo podido hacerlo. Grupo de 40 a 60 años. Eso preocupa mucho, porque habla todavía de reticencia a una medida que ha señaladamente reducido riesgos. Entonces, ojalá y eso cambie, ojalá y acudamos a vacunarnos quienes hacen falta y ojalá y esto, junto con las medidas preventivas, reduzca los riesgos futuros. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresando yo quiero dejar nada más una anotación, doctor, porque estaba pensando en esto de la vacunación, que las personas que se vacunaron con las vacunas de una sola dosis, por ejemplo, CanSino, no hemos escuchado nada, doctor, sobre una segunda inmunización, máxime que nos acercamos al primer aniversario, es decir, el primer año que se colocó esta vacuna. Pero con esto regresamos, claro ¿le parece, que sí, doctor, con después gusto, de la pausa? Vale.
La Organización Panamericana de la Salud informa que la mitad de la población en América Latina ya está vacunada. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que ya se han administrado en la región unas 750 millones de dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, aunque recordó que todavía hay una desigualdad muy importante entre países. Detalló que ya se tienen 20 países de las Américas con más del 40% de su población protegida, pero todavía hay 5 países que no alcanzaron el 20% que corresponde a los grupos más vulnerables, los profesionales de la salud, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Los países son Guatemala, Jamaica y San Vicente y las Granadinas, con menos del 20% de la población inmunizada. Nicaragua y Haití son los países que tienen menos del 9% de su población vacunada. Respecto a la posibilidad de alcanzar el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud de tener vacunada el 40% de la población, se espera que casi todos los países de la región puedan lograr esta meta. Sin embargo, con relación al propósito adicional de llegar al 70% de la población inmunizada para el final del primer semestre de 2022, el organismo internacional declaró una vez más que se necesita tener más acceso a las vacunas. Sin embargo, recuerda que alcanzar ese registro no garantiza el fin de la transmisión de la enfermedad. No se deben olvidar las medidas de salud pública hasta que la transmisión esté controlada. La cobertura de vacunas no es el único indicador para decir que la transmisión terminó. Se tienen que monitorear todos los datos epidemiológicos y las medidas de salud pública, informó Rocío López Fonseca. Doctor, parte de los temas que hoy abordamos aquí en este programa, que nos plantea Rocío López Fonseca, sí. Ya analizábamos ampliamente el caso de México, doctor, pero en el caso del resto de América Latina, países con muy bajo porcentaje de vacunación. Sí, lamentablemente, Belén, América Latina es una de las regiones en el mundo que tiene menores porcentajes de vacunación. No solo América Latina. También hay que decir que algunos países de América Latina han logrado niveles de vacunación, de cobertura porcentual de su población muy buenos. Por ejemplo, el caso de Chile fue muy interesante porque a inicios de la vacunación fue el país de América Latina que tuvo más rapidez de vacunación a su población. También el caso de Uruguay, el caso de Argentina, de México, de Brasil. Costa Rica. Costa Rica fueron casos muy de éxito en cuanto al porcentaje de vacunación. Cuando vemos a América Latina como una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud, lo decía Rocío hace un momento en su cápsula informativa, el porcentaje global que se ha alcanzado de vacunación está en el orden del 50%. México ha vacunado al 61% de su población con al menos una dosis y el 51% tienen esquema completo de vacunación. Entonces, lamentablemente, en América Latina hay algunos países, lo escuchábamos, como el caso de Guatemala, como el caso de Haití, Nicaragua, que tienen esquemas, que tienen todavía números muy, muy bajos, por debajo, algunos de ellos incluso del 10% de vacunación en la población. Y ahí se necesita hacer un esfuerzo y una colaboración internacional, creo, para el caso de algunos de estos países. El caso de Haití es lamentable porque nuestros hermanos haitianos han sufrido de embates de la propia naturaleza impresionantes, terremotos, inundaciones, etcétera. Lo hemos visto en los últimos 2 años. Y esto, aunado a la pandemia de COVID-19, pues definitivamente significa un grave problema para ellos, porque seguramente las condiciones económicas no están dadas para la adquisición suficiente de vacunas y además para toda la dinámica para su aplicación, etcétera. Yo creo que, insisto, la solidaridad internacional debería de aplicar para algunos de estos países, ¿no? Y por otro lado,
también dentro del panorama global de la pandemia de COVID-19, los países de América Latina son de los que reportan letalidades más altas. La letalidad global promedio está en el orden del 2.5 en estos momentos, acumulada desde el inicio de la pandemia. Y en países de América Latina está en un rango que va del 4.5%, incluso hasta el 8%, el 7.8%. Ya lo hemos comentado, México es uno de los países que reporta una letalidad mayor, en estos momentos de 7.2 global o acumulada desde el inicio de la pandemia, pero probablemente está relacionado también con la modalidad de vigilancia epidemiológica que ha tenido México en un modelo conocido como Centinela, en donde no realiza exámenes de laboratorio a todos los casos leves, sino solamente al 10%, entonces queda un porcentaje importante probablemente sin detección. Y cuando divides el número de muertes entre el número de casos reportados oficialmente reconocidos, pues te da una letalidad alta, ¿no? Entonces, pero en general, en los países de América Latina, esas letalidades están en ese rango, que sí supera al promedio mundial, que es de 2.5 aproximadamente. Claro, en un comparativo, doctor, que nos habla de que pues por diversas razones en América Latina todavía sigue siendo una enfermedad que puede causar un número importante de muertes. Puede ser desde las condiciones sociales hasta las condiciones de los sistemas de salud, pero la propia salud de los habitantes, ¿no? Las comorbilidades. Exacto, con enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, que hemos hablado aquí, doctor. Y pues ya casi nos despedimos, doctor, pero yo no quisiera dejar de mencionar, nos estamos acercando ya al aniversario de la primera dosis de vacuna aplicada en el mundo, doctor, y hemos sabido muy poco de cómo van a ser los esquemas de vacunación, es decir, cuántas o cuáles de estas vacunas requerirán un refuerzo anual o cada ciertos meses. Todavía no ha quedado muy claro el esquema, ¿verdad, doctor? No ha quedado todavía claro. Los indicios que tenemos hasta ahora, derivados de publicaciones científicas, es que probablemente entre el 8º y el 12º mes de haber tenido un esquema completo de vacunación, se puede requerir un refuerzo. Pero después de ese primer refuerzo, no sabemos cuándo se va a requerir uno adicional o si va a ser una vacuna de aplicación periódica y cada cuánto deberá ser esta vacunación. El tiempo lo va a decir según lo que conocemos como estudios de cohorte, en el que tú a un N número de pacientes o de personas que vacunaste en un determinado momento, les vas a realizar seguimiento para evaluar su respuesta inmune y para evaluar la incidencia de la enfermedad. Esos dos factores son los que te dicen esta vacuna se requiere cada año o cada 2 años o cada 3, no lo sabemos todavía. O una sola dosis, como hay el caso de algunas vacunas. Sí, algunas vacunas son de una sola dosis o un refuerzo solamente. No lo sabemos, en tanto no existan esos estudios de cohorte que ya se llevan a cabo, pero de los cuales todavía no tenemos resultados porque no ha transcurrido el tiempo para tener esos resultados. Lo cierto también, doctor, es que tenemos un poco de desorden en cuanto a la aplicación, porque tendrá que llegar un momento en que nos empatemos todos a programas anuales de vacunación en caso de que así sea. ¿A qué me refiero? A que algunos nos vacunamos en marzo, otros en mayo, otros en junio, entonces a cada quien se le irá cumpliendo su plazo en fechas distintas. Y lo que es más, y ojalá tengamos oportunidad de abordarlo después, doctor, personas que se han vacunado a lo largo de este año
hasta con 2 o 3 dosis de distintas vacunas. ¿Cómo se tendrá que acomodar y también regular pues estas vacunaciones para estas personas que han utilizado la multivacunación, doctor? Sí, Belén, yo creo que puede llegar a darse como el caso de la influenza, en donde la vacuna esté disponible en determinados meses del año y nada más, para que durante ese periodo sea que se vacuna a toda la población. Bueno, doctor, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero dejamos este y otros temas para los siguientes programas. Con todo gusto, Belén. Gracias, doctor, como siempre, muchas gracias. Con todo gusto. Pero sobre todo, muchas gracias a usted que como siempre nos acompaña. Aprovechamos unos segunditos que nos quedan solamente para comunicarle que esta semana es nuestra última semana de coronavirus, la pandemia, de manera diaria. Posteriormente entraremos a una nueva etapa donde este programa será semanal. Pero bueno, ya le iremos dando a conocer más detalles. Por lo pronto, gracias por habernos acompañado y le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión.